Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando de la orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales. El primer error craso de la administración, de la joven administración de Jennifer González. Un error craso porque le da tela de que cortar a la prensa, a la oposición política, a los activistas. Vamos a estar analizando el aspecto político de esta decisión, pero más allá que eso, vamos a explicar cómo esto es la antesala de lo que podemos esperar por los próximos 4 años. Por un lado, cómo va a haber un escrutinio al detalle de toda movida, de todo. O sea, cuando ustedes se acuerdan haber estado hablando de una orden administrativa de recursos naturales. O sea, que va a haber un nivel de escrutinio muy parecido a los primeros 4 años de la presidencia de Donald Trump. Pero más allá que eso y más importante, es la antesala, es el reflejo de lo que podemos esperar de una tensión, de un conflicto ideológico que hay en Puerto Rico. Por un lado, el desarrollo. Si se fijan, las otras órdenes ejecutivas que hizo Jennifer González era de agilizar el proceso de permiso, de buscar que el desarrollo se lleve a cabo de una manera más eficiente, más expedita. Y por otro lado, una atención de la protección del ambiente, de los recursos naturales, que yo creo que es una lucha de clases, es una lucha ideológica entre el capitalismo y el socialismo, que se pone el disfraz de una lucha ambiental. Y todo eso lo vamos a poder entender hoy con este ejemplo de la orden administrativa. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Denle en la campanita para que no se pierda ninguno de los episodios. Está creciendo la comunidad y se los agradezco. Vamos a empezar aquí. Aquí está la orden administrativa número 2025, número 1, que yo creo que ese es lo que le vuela la cabeza a muchas personas. Tú vas a empezar por esto. De verdad, es por esto que vamos a empezar. O sea, esto es la prioridad del Departamento de Recursos Naturales. Eliminar la investigación, y vamos a entrar en el detalle ahora de la investigación y todo lo que establece. Pero antes de eso, vamos a entrar a distintas reacciones. Aquí está el presidente del Senado del mismo partido de la gobernadora del PNP, Tomás Rivera Chatz, en uno de sus famosos buenos días la semana pasada. Buenos días, Puerto Rico. El procesamiento selectivo para criminalizar, demonizar y perseguir a ciudadanos por razones políticas o de cualquier otra índole es despreciable e inaceptable. El gobierno siempre debe actuar con justicia para erradicar este tipo de procesamiento con rapidez y sin titubeos. O sea que primero haciendo alusión de que, mira, sí es cierto que si hay una investigación que nace por razones políticas, el gobierno debe eliminar esa investigación y eliminar esa práctica, sin titubeo, de frente. ¿Okay? So que él está como que, por un lado, diciendo como que lo que hizo Jennifer, si es cierto que esa investigación fue política, vamos a entrar en ese detalle, si es cierto que fue política, pues sí es un deber parar de hacer eso y, ¿verdad? Y sin titubeo erradicar esa práctica. Pero, este es el pero, no le pone pero, yo le pongo pero los remedios que para esos fines procura el gobierno requieren cautela, transparencia y firmeza, de modo que se evite caer en lo que podría parecer, percibirse o en efecto ser un beneficio o privilegio selectivo. Podemos erradicar la práctica, pero se tiene que hacer de una manera que se note, que se explique, que el pueblo entienda que es para erradicar la práctica, para terminar con una investigación que era una persecución política y no con terminar una investigación que era válida pero me hacía daño. Por eso la transparencia en esos casos son importantes, la cautela, la explicación, algo que el secretario ni la gobernadora han podido hacer de manera efectiva. El Senado traerá al designado secretario de Recursos Naturales para que le explique a Puerto Rico su primera orden administrativa. Tendrá todo el espacio para expresarse y los senadores para preguntarle. A los legisladores de izquierda, que también se llevan su fanguito, de la izquierda comunista local, que se han sulfurado con el designado secretario de Recursos Naturales, los invito a expresarse, además, sobre el secuestro de María Corina Machado, que ordenó su cuate y mentor Nicolás Maduro. Okay. Porque todo el mundo estaba cayéndole encima al designado, que probablemente, no sé si será confirmado, secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles. Hoy mismo también sale otro buenos días. Buenos días, secretario del Departamento de Recursos Naturales. Convertir nuestro querido municipio de Lajas en una Venecia se escucha muy bonito, porque eso es lo que uno escucha, que la parquera puede ser la Venecia de Puerto Rico, porque están las casas en el agua. Se escucha muy bonito y sería bueno, pero no es una emergencia, no es la prioridad. ¿Por qué hace esto? Número 1, atender el grave problema de erosión costera en nuestro también queridísimo Loíza, sí lo es.
Hay familias en peligro. ¿Cómo que no puede llegar hasta allá? Atienda y resuélvale a la alcaldesa Nazario y a la gente. Póngase las pilas. Que ya vemos ahí un choque dentro del mismo partido, donde se están llevando estas conversaciones solo porque pues, pasó esa orden administrativa número 1. Aquí tenemos una breve compilación que le hizo el Vaso de Aníbal, la cuenta de Twitter, una cuenta interesante y cómica, de todas las distintas reacciones y conversaciones alrededor de este tema. Vamos a escucharlo. Le tengo que preguntar, la saliente secretaria Anaí Rodríguez comentó que la investigación por la supuesta construcción ilegal en la casa de sus suegros en La Parguera continúa activa, continúa abierta y que ella espera que quien la sustituya siga adelante con eso. Ella no debe esperar nada de quien la sustituya, porque ella ya no es la funcionaria de la agencia y ella utilizó su cargo para hacer un issue político en un caso de persecución política, en mi caso. Esa investigación entonces se va a cerrar. Yo estoy diciendo que ninguna persona va a seguir lo que empezó la secretaria, porque ella tuvo claramente un caso político aquí, al punto que eso está en los tribunales, eso está en el proceso de derecho administrativo, eso está ocurriendo y eso se va a caer. El designado secretario de Recursos Naturales acaba de emitir una orden para los efectos de que se le otorgue una concesión a las personas que tienen ilegalmente estructuras en La Parguera sobre los bienes de dominio público. Y sería una vergüenza para la historia de este país que usted, gobernadora, esté ejerciendo su poder a través de las agencias para que estos crímenes queden impunes, porque su familia podría beneficiarse de esto. El nuevo secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, emitió un comunicado de prensa, que van a ver aquí, diciendo que esa orden administrativa que él firmó es de la autoría de la pasada secretaria, Anaí Rodríguez. Pero les voy a decir algo, eso es falso. Eso es falso. Según nuestras fuentes de entero crédito en esa agencia, Primera Pregunta supo, por fuentes que aún están allí en la agencia en posiciones de alto nivel, que cuando la pasada secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, regresó en diciembre de su licencia por maternidad, se topó con la orden ejecutiva, con la orden administrativa sobre su escritorio, para que ella la firmara, sin ella haberla encomendado y sin saber quién la preparó. Eso se va a caer. Aunque ahí lo tienen, es el recuento. La gobernadora diciendo, mira, eso se va a caer, eso fue persecución política. El secretario diciendo que no, que eso no lo escribió él, que lo había escrito la secretaria anterior. Y cuando yo llegué, yo lo vi ahí y lo firmé. Lo que luego explica el periodista Rafael Lenín López, que eso no era cierto, que no fue de la autoría de la secretaria, sino que fue autoría de alguien mágicamente que lo escribió, y cuando la secretaria regresa de su maternidad y lo ve en la mesa, dice, mira, yo no puedo firmar esto porque esto no procede, no cumple con la ley, no es correcto. Eso que aquí las narrativas que están, y yo creo que ese es el error craso que han cometido primero en hacer esto prioridad, y segundo, no explicarlo. Si entienden que es importante, no lo han sabido explicar. Aquí tenemos a Alexandra Lugaro reaccionando, vamos a escucharlo. Como una persona que va a estar a cargo de proteger los recursos naturales y ambientales, su primera orden administrativa, el primer mensaje que lleva, no solamente es el de archivar una controversia como esta de alto interés público, sino de la forma en que lo hizo. La gobernadora está tratando de sentar unas bases de que yo vengo aquí a hacer lo que me da la gana con mi gobierno, yo tengo una legislatura que es mía. Son esas cosas que cuando uno ve que ocurren, uno dice, pero esta gente no tiene amigos. ¿Cuántos ojos vieron esta orden administrativa? Y no hubo una sola persona que dijera, esto no lo podemos hacer. Esto no surgió como parte de las vistas de transición. De hecho, cuando él sea interpelado en esta comisión total, lo hará bajo juramento. Así es que ya él comenzó mintiendo, pero está mintiendo ante la prensa, no está mintiendo sujeto a un perjurio. Es tirarle la bola por el centro del plato a Tomás Rivera Chatz, a Eliezer Molina, que ahora van a tener una comisión total. Y más allá de eso, es que coja un pelotazo
secretario, porque no veo forma en que él pueda recuperarse de esto y que pueda entonces ser confirmado. Él tenía que decir, mira, durante los pasados meses hemos evaluado los informes al respecto, hemos evaluado este caso, hemos decidido archivar por las siguientes razones, no llegar ahora de su designación con una orden administrativa claramente ya montada. La gente no es tonta en sus casas, no podemos ser tan ingenuos para creer lo que más nadie creería. Y en este caso ellos pretenden que la población y que las otras personas crean algo que es totalmente inverosímil. Este tipo de encargos, de orden administrativa por encargo, son precisamente las que ensombrecen las posibilidades de cambio, y al final del día la gente que sí estaba esperanzada de que las cosas iban a ser diferentes, hoy están en sus casas diciendo esto es más de lo mismo. Ok, que ahí vemos la reacción, muy parecido a lo que venimos comentando, de que fue un error político burdo, no supieron explicarlo, además de pues, que afecta, ¿verdad? Alguien que está supuestamente designado a proteger el ambiente, hace esto, que parece ser en contra del ambiente, porque cómo vas a parar una investigación de unas construcciones ilegales que se hicieron en áreas protegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, parece que los federales también están envueltos. Aquí está Luis Herrero de Puestos para el Problema, explicando cómo, ¿verdad? Hay información de que también el FBI está envuelto en estas investigaciones. Y yo tengo algo que añadir ahora que no ha salido en ningún sitio. La información que yo tengo es que desde que se refirió esto a la División Legal de Recursos Naturales, también se refirieron a las agencias investigativas del gobierno federal, entiéndase el FBI. Yo no sé si el FBI ha abierto una investigación, eso no lo sé, pero yo les puedo informar hoy, y se lo podemos dar aquí, como primicia en Puestos para el Problema, que el gobierno federal tiene información de esto desde por lo menos hace un mes. Particularmente de esta orden. Así que esto no es un chisme de pasillo, esto no es una cosita pequeña, esto pudiera ser el comienzo de algo mucho más grande. Y recuerden, yo no soy experto en derecho ambiental, ni estoy empapado de todo el tema específico de la Parguera, pero la Parguera como zona especial federal incluye unos acuerdos y unos convenios que ha firmado el gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal, específicamente con la EPA. Incluso hay una historia del vocero del 2023 de que la EPA estaba apercibida y prestando atención a estas denuncias porque hay unos temas de leyes de agua, leyes de manejo, algo de clean water, no sé qué carajo, etcétera, que les da jurisdicción al gobierno federal sobre este asunto. La única ventaja que tiene aquí Jennifer González es que, bueno, hay un cambio de gobierno a nivel federal y quién sabe si el Departamento de Justicia de Donald Trump y el nuevo director del FBI. Sí, no creo que la administración de Donald Trump le importe mucho, pero igual yo no creo que eso, o sea, el gobierno federal, según yo entiendo, siempre ha estado envuelto en este debate sobre la Parguera. Pero, pues todo esto ha causado el revuelo, como les he contado, sale aquí en el periódico Metro, ayer radicarán querella ante ética gubernamental contra el secretario de DRN, el tipo ni ha arrancado y ya está, tiene una querella ante ética, esto el Partido Popular Democrático radicó esta querella, o radicarán, pero también en la prensa en los Estados Unidos, The Washington Times, Puerto Rico's new Natural Resource Secretary has shelved an investigation, ha guardado una investigación que alegaba que había construcción ilegal relacionada a la gobernadora en el suroeste de la isla, ¿verdad? Levantando un escándalo en toda la conversación en Puerto Rico. Obviamente estas cosas no llegan al New York Times ni aquí a la Associated Press de casualidad, por eso digo, esto todo es parte, ¿verdad? Esto va a ser como los primeros 4 años de Donald Trump, va a ser un escrutinio y va a haber un andamiaje político, mediático, cultural que va a estar cogiendo esto y regándolo por todas partes hasta que llega a la prensa de los Estados Unidos. Puerto Rico's Chief for Natural Resources, esto es en la Associated Press, una orden administrativa que hace el secretario de Puerto Rico del Departamento de Recursos Naturales, llega a la Associated Press. Puerto Rico's Chief for Natural Resources shows investigation for targeting governors in-laws. El jefe de los recursos naturales en Puerto Rico guarda en gaveta una investigación que estaba enfocada en actividades que hicieron la familia de la gobernadora. Aquí tengo entonces a la gobernadora que habla ayer. Vamos a escuchar su reacción. Estamos aquí a Foro Noticioso. ¿Cómo no? Sí, gobernadora, que quisiera, ¿verdad?, que nos abunde un poquito sobre la Orden Ejecutiva de Recursos Naturales y qué comunicación, qué conversación usted ha tenido con el designado secretario. Mira, el secretario, pues yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, lo presenté aquí la semana pasada y firmó esta orden administrativa que me parece importante recalcar que fue una orden administrativa redactada por la pasada administración.
una orden administrativa que redactaron en esa división, ¿verdad? No sé quién, pero se redactó allí y se la pasaron a la entonces secretaria de Recursos Naturales, quien la vio y se opuso y no la quiso firmar. Todo el mundo sabe por qué, ¿verdad? Ella pudo haber resuelto esto, pero había una intención de persecución, y esto fue discutido en la campaña, en la primaria elección. Yo no voy a, ¿verdad?, darle más color a eso. Sin embargo, esta orden administrativa no es nueva, ¿verdad? Se redacta allí, se pone en función, pero yo quiero traer a colación un proyecto de ley que se radicó en el 2020, en el 2016, radicado por el entonces senador, expresidente del Senado, Faz Alzamora, y el senador Larry Selhammer. Ambos senadores radicaron el proyecto del Senado 1621. Ese proyecto del Senado, establecía una enmienda a la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales para establecer una zona de planificación especial turística de las casetas y muelles sobre el agua y terrenos de dominio público en La Parguera. Ese proyecto de ley incluye todos los elementos que están compuestos en esa orden ejecutiva que el Departamento de Recursos Naturales aprobó, y hace la referencia de la relación de las casas de La Parguera. Yo voy a tomarme un tiempo quizás para explicar esto en más detalle, que aunque se discutió en la primaria, se discutió en la campaña a nivel general, me parece claro establecer cuál es la política pública de nuestro gobierno. La Parguera es una zona protegida en Puerto Rico y es una zona de alto valor turístico y alto valor cultural, al igual que alto valor ambiental para todos los puertorriqueños. Y ahí lo tienen. Lo que ella dice es cierto, ¿no? La Parguera ha sido, esto no es nuevo, esto sí es una controversia que estaba hablando con unas personas que me enviaron casos del 1978, del 1990, ¿verdad? Casos de controversias legales. En 1992 creo que hubo un caso bien importante, porque antes en La Parguera no solo estaban las casetas que están encima del agua, también había unos botes, casas que estaban allí, que eran bastante grandes. Y en 1992, si no me equivoco, se decide, creo que el gobierno federal decide que esas casetas, los botes, casas se tienen que ir. Pero no decidieron que las casetas se tuviesen que ir. Y aquí tengo un corte de una noticia en 1996. Armados con un aparato de abogados y relaciones públicas, los caseteros recibieron al entonces gobernador para un tour del área, al final del cual Rosselló decretó para la prensa: ahora soy yo el que dice que se quedan. Ya lo había dicho el gobierno federal, pero ahora soy yo quien lo dice. Ya para esa época eran 200 casetas. Importante recordar, hay como 200 casetas que algunas pagaban impuestos del CRIM. Creo que hoy en día ya todas están registradas en el CRIM. Otras habían obtenido hasta permisos de uso con el cuerpo de ingenieros del gobierno federal. O sea, que ya había habido como cierto escrutinio. El problema es que nunca se puso bajo ley ni quedó claro cuáles eran los términos y las condiciones, pero siempre ha habido, el gobierno le ha dado los servicios, ha habido una relación. Esto es un secreto a voces, todo el mundo sabe lo que está pasando allí, hasta el cuerpo de ingenieros. Y casi todas tenían y pagaban servicios de agua y servicios de luz. Esos ya están conectados a desperdicios sólidos, ¿verdad? El tema de agua potable y de la electricidad. Hay una relación entre estas casetas y el gobierno que opera como si fuese legal. ¿Okay? Yo creo que se crea una confusión, pero es que eso lleva tiempo y tiempo y tiempo. Entonces la gobernadora y Tomás Rivera Schatz están estableciendo, mira, esto parecería ser persecución política, que surja una querella así de la nada. Y aquí tengo la nota, ¿verdad?, que de Jay Fonseca en el momento, en el 10 de agosto del 2023, donde se describe qué fue lo que sucedió, que es la investigación. El asunto involucra una propiedad en la costa de La Parguera, la residencia, según la querella, que aparenta estar en violación de varias leyes ambientales locales y federales, según han señalado en los medios varios peritos. La susodicha Residencia 30. No, es que fue la caseta 30 allí, la caseta 30 cualquiera, que apunta a hacer una construcción ilegal, tiene en su terreno un contador de electricidad que el DRNA indica en su querella que fue clave para dar con los dueños. O sea, que nosotros no sabíamos que eran los dueños, fuimos en la caseta 30, nos llegó una querella random de la caseta 30, ¿verdad?, de esa casita allí, y después fue que nos dimos cuenta que eran los suegros de la candidata en ese entonces, Jennifer González. 200 casetas, escogieron una random y dio la casualidad
que eran los suegros de Jennifer González. Por eso es que ellos señalan que parece persecución política. ¿Por qué dicen que parece? Porque, hermano, si tú has ido a la Parguera, no sé si quiénes de ustedes han ido, pero aquí tengo una foto. Esto así más o menos que se ve la Parguera. Son 200 casetas así que están regadas por los distintos mangles. Si ahí dicen, mira, ahí vamos a decir que desde el 1992 o el 78, hace tiempo, decían como que, mira, las casetas pueden estar ahí. No van a hacer nada, pero no las pueden remodelar. No pueden hacer ninguna construcción. ¿Tú crees que las casetas se verían así? Esto es madera encima del agua. ¿Cuántos tienen aquí casas que están cerca de las costas? Que el salitre se come todo y todo y todo. Y, ¿verdad? Y daña. Tú tienes que estar dándole mantenimiento a cada rato. Y esta es madera encima del agua. Y se va a ver así. Obviamente todo el mundo sabe, es un secreto a voces, que si tú ves una casa que se ve más o menos decente, hizo algo ilegal en los últimos 10 años. Es imposible que no sea el caso. Y así se ve toda la Parguera. Esto es un hotel que está, mira, ves las plantas aquí, esto aquí a la izquierda. Eso es un mangle, es un hotel que está encima del mangle. Hay unos muelles que son parte del hotel. Y eso nadie lo señala. Estas otras casas nadie las señala. Todo el mundo sabe lo que está sucediendo aquí. Para que vean aquí, mira, esta isla Magueyes, que es una isla que está aquí, que es donde los barcos del Departamento de Recursos Naturales, de donde se estacionan y salen. Y esta que tú ves aquí, este islote, miren esto que hay, es una casa que me dicen que es recién renovada. Tan recién renovada que tiene unas placas solares y todos aquí. Y esa nadie la vio. No, nadie lo vio. Nadie lo vio. Obviamente, todo esto tiene que ver con una... Yo no sé si le usaría la palabra persecución, pero no es arbitrario que fue la caseta 30. Vamos a ponerlo de esa manera. Y por eso yo digo que esto no tiene nada que ver con esto de proteger el ambiente. Esto están utilizando el ambiente para traer una lucha de clases. Una lucha de vamos a criticar a la Parguera siempre, y dentro de la Parguera la caseta número 30, porque pues son los suegros de Jennifer González. ¿Y por qué digo eso? Porque más allá de que la orden administrativa fue burda, además de que fue burda, es un error político y que yo estoy en total desacuerdo que haya personas por encima de la ley, ¿verdad? Pero hay que entender qué es lo que la ley que aplica en la Parguera, cuál es el contexto de la Parguera, es más complicado de lo que dice Eliezer Molina. Pero si tú lees la orden administrativa, establece unas cosas que parecerían poder funcionar para conservar el área, porque establece un marco jurídico en el cual puedes lograr dos cosas. Uno, proteger la industria principal que es la Parguera, que es el turismo. ¿Verdad? Si tú sacas esas 200 casetas, si sacas las rampas que usan los pescadores, que nadie habla de las rampas que ellos construyen, rampas para tirar los botes, rampas ilegales que usan los pescadores y usa el turismo, las empresas pequeñas allí de turismo con los barcos, nadie habla de eso, pero también hace daño, obviamente, allí al mangle. Si tú destruyes todo eso allí, destruyes lo que es la Parguera, destruyes esa comunidad, destruyes esa economía. Y dice, entonces para eso tú tienes que establecer, la meta es cómo yo protejo que eso pueda seguir existiendo allí, pero que exista de una manera responsable. Y para eso tú tienes que crear un marco jurídico. Y la orden administrativa, si la leyeron, más allá de leer de lo del engavetamiento de la investigación, había unas cosas que eran muy interesantes. Y si tu objetivo verdaderamente es que se conserve el ambiente, que se conserve eso allí, ¿verdad? El mangle y haya buena protección de los recursos naturales, pues aquí hay cosas que deberías haber reseñado. La División de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre deberá promulgar para la aprobación del secretario los procedimientos para atender solicitudes de mantenimiento y reparación de estas estructuras. Porque va a haber ahora unas solicitudes donde es la División de Bienes de Dominio Público dentro del Departamento de Recursos Naturales que va a atender esas peticiones. Va a solicitar un permiso. Estas actividades serán permitidas por las estructuras existentes, de modo que las mismas sean seguras y mantengan la pintoresca y colorida arquitectura que las ha convertido en un atractivo turístico de la zona. Está prohibido en dicho litoral costero llevar a cabo obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura. No puedes agrandar tu estructura. Lo que puedes es mantenerla. Esto se está estableciendo por primera vez en la orden administrativa, de la cual ha creado todo el revolú. Un plano actualizado de la superficie ocupada. Entonces, los proponentes, los dueños de las estructuras o los concesionarios, pues no sé si son dueños, no es un derecho de propiedad, es como una concesión que le hace el gobierno para que tengan su caseta allí, tienen que proveer un plano actualizado de la superficie ocupada a una precisión no mayor de 1 pulgada. La División de Bienes
de dominio público marítimo terrestre deberá actualizar sus expedientes de dichas residencias, muelles y estructuras a base de las declaraciones juramentadas. O sea, que se va a establecer cuáles, a base de con unos peritos, se establece cuál es la huella de cada una de las casetas. En ninguna circunstancia podrá la división expedir autorizaciones para la construcción de residencias nuevas. No puede haber construcción nueva. Cualquier incremento en la huella así certificada en la declaración jurada se tendrá por ilegal. Y la Oficina de Asuntos Legales podrá tomar las acciones administrativas y o civiles que estime conveniente. El DRNA otorgará las concesiones por el término de 5 años. Te voy a conceder para que tú puedas mantener tu caseta siempre y cuando cumplas con las regulaciones por 5 años. Y se permitirá renovación de las mismas y cobrará los cánones a las estructuras residencias y muelles privados existentes en terrenos de dominio público y en las aguas del litoral costero del barrio de La Parguera del municipio de Laja. Se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos. Y ahí entonces sí que lo archiva los casos. O sea que estás tratando de establecer un marco jurídico para atender eso allí, pero eso, ¿verdad? A nadie le importó. Lo que se enfocaron es que se engavetó la investigación. Y yo sé, pues claro, es corrupción a menos que lo explique. Y no lo supieron explicar. Por eso digo que fue un error político craso. Pero sí, quiero que también a la misma vez entendamos, ¿verdad? Puede ser un error político craso, puede ser algo de corrupción, puede ser corrupción. Pero a la misma vez que entiendan que estos que dicen que es por el ambiente y qué sé yo, que están jugando otros juegos, están utilizando el ambiente. ¿Por qué digo eso? En Puerto Rico sabemos que la construcción ilegal está por todos lados. Esto no es de los ricos. No es solamente los ricos que construyen las casas ilegales. De hecho, las casetas originales de La Parguera las construyeron pescadores del área para poder hacer su trabajo desde allí. Y luego fue que las vendieron. Esto creo que estaba leyendo ahí una historiadora que dice que esto se construyeron desde el 1930 al 1950. Aquí esto es de ayuda legal, aunque no hay datos certeros. Para el 2020 se estimó que sobre 200,000 viviendas en Puerto Rico son construcciones informales. Aquí vemos otras áreas que nadie habla, Joyuda en Cabo Rojo, aquí están todas, si te fijas, todas estas propiedades. Aquí hay restaurantes, los que no Joyuda, tremendo restaurante, nada en contra de ellos, pero si nos vamos a poner serios, si en verdad esto se trata del ambiente y de estas construcciones ilegales, pues vamos a todas, porque es como selectivo también cuáles son las que nos molestan, las que son de los ricos. Por eso digo que a través del ambiente se está llevando a cabo una lucha de clases y esto no es arbitrario, es una lucha ideológica. Cataño, mira lo mismo. Aquí todas estas propiedades están en construcciones claramente ilegales sobre la zona marítimo terrestre y todo esto. Nadie habla de eso. En Guayama lo mismo. En fin, lo vemos por todos lados. ¿Por qué yo digo que esto va a ser una tensión en esta administración? Porque todo este debate de la lucha ambiental, que es un disfraz de una lucha ideológica, va a chocar con la otra prioridad que ha establecido la gobernadora de agilizar los permisos para que la economía se ponga a correr, para que haya desarrollo en Puerto Rico. Parte de agilizar el permiso es ser más flexible con las evaluaciones ambientales. Es crear un marco jurídico que la gente sepa cómo operar, que haya reglas claras, que es algo que no existía en La Parguera. Pero además, es decir, en ciertas ocasiones vamos a ser más agresivos, más expeditos. Y aquí hay 2 órdenes administrativas que la gobernadora ya emitió, orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico, para poner en vigor disposiciones de las leyes, y disponer de procesos para agilizar el permiso de proyectos financiados con fondos federales, proyectos designados como críticos o estratégicos y proyectos de emergencia. O sea que para los proyectos de la reconstrucción, vámonos más rápido. Orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico para establecer el grupo de trabajo para la simplificación de permisos en Puerto Rico. Y la narrativa que se está construyendo, y ella le dieron gasolina con la orden administrativa de La Parguera, pero ayer en el periódico El Nuevo Día quieren sacarle dinero al paraíso. Los alquileres a corto plazo dislocan la vida en Culebra. Todo esto, la narrativa, ellos contra nosotros, los estadounidenses con los puertorriqueños, los ricos contra los pobres, los que quieren destruir el ambiente, los capitalistas, los desarrolladores, contra el pueblo. Eso es lo que está aquí enmarcado. Y lo vemos en esta noticia. Quieren sacarle dinero al paraíso. Quieren montar Airbnbs
en Culebra, que es un paraíso para que los turistas puedan disfrutar de eso. Y si hay un intercambio monetario, porque así funciona, porque si yo tengo una propiedad, ya sea un hotel, un parador o un Airbnb, pues le cobro a la persona que lo está utilizando y con ese dinero pues puedo pagar mis necesidades o invertir y mejorar la experiencia de esos turistas. Pero ahora le llamamos, quieren sacarle dinero al paraíso, una extracción al paraíso. Quieren destruir el paraíso en nombre de hacer billetes. Eso es lo que está presentando. Salió el Nuevo Día ayer. ¿Qué más sale el Nuevo Día de ayer? La lucha por sobrevivir del Sapo Concho. Por eso le decía que la pieza de Bad Bunny, por más que sea entretenida, por más que sea una celebración de nuestra música típica y por más que sea divertida escucharlo, también tenía una connotación, un empuje ideológico, político, que se iba a politizar. El Sapo Concho, que sale en el cortometraje, la mascota imaginaria de Jacobo Morales, pues ahora va a estar en la conciencia de todo el mundo y lo vamos a escuchar por todos lados. Ya lo vimos ayer en el Nuevo Día, la lucha por sobrevivir del Sapo Concho. Ya vas a ver cómo eso lo presentan, que está presente ya el Sapo Concho o amigos del Sapo Concho o otros animales que estén en peligro de extinción, que sean endémicos, que los ambientalistas consideren súper importantes, se van a utilizar como estorbos para el desarrollo de Puerto Rico. Aquí lo vemos en esencia, se los presenté ya la semana pasada, pero lo vuelvo a traer. De hecho, la zona donde quieren cometer ese crimen ambiental del proyecto de esencia, el proyecto gigantesco de Cabo Rojo, ahí parece que vive el Sapo Concho, o maybe, algún amigo del Sapo Concho también vive allí. Aquí lo vemos, en un reportaje en España. ¿Cómo empieza a hablar sobre esto el Sapo Concho? ¿Quién es Concho? ¿El sapito que aparece en el corto del nuevo álbum de Bad Bunny? Pues quédate porque te lo cuenta tu bióloga favorita. Como habréis podido escuchar, Debí tirar más fotos es una oda hacia Puerto Rico y también un grito de protesta hacia la gentrificación que está sufriendo la isla. Pero como es el mejor artista de nuestra generación, no podía simplemente hacer un disco y ya, sino que tenía que hacerlo todo perfecto, hasta el más mínimo detalle. Y lo demuestra, entre otras cosas, eligiendo al Sapo Concho como un símbolo de resistencia de la isla. Y es que este sapito, cuyo nombre científico es Peltophrine lemur, es una especie endémica de Puerto Rico que por desgracia se encuentra en la lista roja de especies en peligro de extinción según la IUCN. ¿Qué quiere decir que sea endémica? Pues que solo se encuentra en Puerto Rico, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Dentro de los motivos de su extinción hay un montón de causas, pero principalmente pues está la destrucción de hábitats para edificar, la deforestación y la contaminación de suelos y aguas que al final afectan a las charcas donde estos sapitos se reproducen. Otra de las causas, y yo creo que lo que más ha inspirado a Bad Bunny, es en la introducción de especies invasoras en la isla. Esto de especie invasora es un término que se utiliza en biología para hablar de una especie que se introduce en un hábitat que no es el suyo, produciendo en muchos casos la destrucción de las especies que ya vivían allí. Así que creo que con el Sapo Concho queda muy clarito lo que Bad Bunny quería comunicar. Y me parece súper interesante utilizarlo como símbolo de lo que está ocurriendo en la islita. Espero que os haya gustado mucho la historia del Sapo Concho y seguidme para más tiempo. Ahí está, el Sapo Concho. El Sapo Concho es un símbolo de resistencia. ¿De resistencia ante qué? Ante la destrucción de su ambiente. ¿Destrucción por qué? Por el desarrollo del capitalismo. Desarrollo de viviendas, desarrollo de turismo. Es el símbolo y está en la conciencia de todo el mundo. Y ahora todo el mundo ama el Sapo Concho y qué sé yo qué. Y esa va a ser la tensión que causa. Otro símbolo de resistencia. ¿Resistencia a qué? A especies que no son de Puerto Rico, que no son nativas, que son especies invasoras, que para ellos son los estadounidenses. También se anuncia la semana pasada, Puerto Rico issues RFP para Roosevelt Roads, para lanzar cohetes en Roosevelt Roads. Ahí vamos a ver cómo el Sapo Concho aparece, o la mariquita de Ceiba, o cualquier otra cosa. Ok, para ir resumiendo. Obviamente esto fue un error político craso, burdo, realmente innecesario, porque llama la atención a algo que no tenía que llamar la atención, porque no era prioridad, porque no había que arrancar con esto, porque no lo manejaron de la forma correcta, porque ya entonces le dio muchas municiones a la oposición. Pero aparte de eso, es representación de cómo se está utilizando la lucha ambiental para una lucha ideológica de desarrollo, antidesarrollo, anticapitalismo, antiinversión extranjera. Y se va a utilizar tanto estos ejemplos como la Parguera como otros, van a ignorar los otros ejemplos que son de la clases sociales más bajas, que también son igual de ilegales, pero eso nunca se discuten. Y cómo van a utilizar el fenómeno cultural del Sapo Concho y de Bad Bunny, todo esto para crear esta resistencia al desarrollo, poniendo en choque la cultura, la prensa, con las ideas
de la gobernadora por el cual fue electa, que era el desarrollo, que era la agilidad de permisos. Aquí todo el mundo se queja de los permisos, pero luego celebran todas estas boberías, ¿verdad? Del sapo concho y de que no se puede construir y que si esto, que es injusto, que los ricos puedan tener casa en la parguera y yo no, y bla, 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 bla. O sea que al final del día, error político craso, pero a la misma vez le están sacando punta y se está construyendo una narrativa que es hipócrita y te están cogiendo de zángano si tú piensas que esto tiene que ver, algo que ver con la lucha ambiental. Si tuviese algo que ver con la lucha ambiental, criticarían todas las construcciones ilegales. Si tuviese que ver con la lucha ambiental, hubiesen leído la orden administrativa, hubiesen dicho, aquí hay cosas bien buenas, estamos en contra de que se engavete la investigación, las investigaciones tienen que permanecer y además también se tiene que poner en práctica esto que establece aquí, que establece un orden, un marco jurídico claro de cómo se va a manejar el área de la parguera. Pero no están hablando así, a nadie le importa. Es una lucha política, una lucha ideológica y ustedes tienen que estar pendientes. Nada, los dejo con eso. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Déjenme sus comentarios. Denle la campanita para que no se pierda ningún episodio y nos vemos en la próxima. Bye.